Hola, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Sí descansaron? Bueno, prohibido dormirse en esta enseñanza. Y bueno, como ayer compartían los pastores, estamos en un desafío juvenil y el tema de nuestro desafío es vencedor. Y esto tiene que ver con que Jesús venció a la muerte, venció el pecado y también nosotros debemos de ser vencedores. Estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo en el que esperamos y confiamos en el Señor que al terminar este evento nosotros nos vayamos más capacitados, más preparados para presentar lucha, una batalla, una guerra contra el pecado y que podamos ser más que vencedores. El día de ayer el pastor David predicaba acerca de 4 puntos para la derrota y ahora les voy a compartir un tema, se puede decir que es algo que tiene que ver con eso, pero le he puesto el título Manteniendo la Victoria. Ayer David nos enseñaba cómo ser derrotados y ahora vamos a aprender cómo ser victoriosos. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 2 de Timoteo 2, 4. Y quisiera preguntarles si hay alguno de aquí o inclusive de las redes sociales que también pueden comentar, pueden participar ahí a través de las redes sociales. Si hay alguno aquí que esté en el ejército, en el Army. ¿Hay alguno? ¿Nadie? ¿No tenemos ningún militar? ¿Hay alguno que quiera estar en el ejército? ¿Alguno? Mira, ahí hay un joven. ¿Alguien más? Aquí hay otro. Sí, allá. Muy bien. Bueno, pues quisiera que al estar estudiando este tema, esta enseñanza, pudiéramos hacerlo en el contexto de que nosotros somos militares, somos guerreros, somos soldados, pero de Jesús, de Cristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La Biblia en lenguaje sencillo dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Así que los que levantaron las manos, que quieren estar en el ejército, bueno, pues tienen que estar de tiempo completo, enfocados a una batalla, a una guerra, a una lucha. Y en lo natural, si se da una guerra con algún otro país, todos los militares tienen que estar dispuestos a ir. Y esto es lo que está aquí el apóstol Pablo diciendo, que es algo que también nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes forman parte del ejército del Señor? Lo forman aquellos que han nacido de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo formamos parte del ejército del Señor. No lo forman aquellos que vienen solamente a la iglesia, sino aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, sin lugar a dudas, hemos experimentado la victoria en alguna ocasión. En alguna ocasión de nuestra vida, cuando nacimos de nuevo, hemos experimentado la victoria. Aquellos que no han experimentado la victoria nunca es porque no han nacido de nuevo. Y esto es muy importante porque si tú no has nacido de nuevo, no vas a poder vencer. El pecado te va a seguir arrastrando, el pecado te va a seguir subyugando, el pecado te va a tener esclavizado. Y ustedes están en una etapa en la que este concepto es muy importante que lo tengamos presentes o que lo tengan presente, porque de allí es de donde partimos para ser más que vencedores, para mantener nuestra victoria. Entonces, el ejército del Señor es un ejército victorioso, no es un ejército que sea un ejército que esté perdiendo las batallas,
Si nosotros analizamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que únicamente se perdían las batallas cuando el ejército del Señor estaba en pecado o estaba haciendo algo incorrecto. Pero el ejército del Señor es un ejército que siempre ha experimentado victorias. Es un ejército que ha luchado por muchos años, por muchos siglos y siempre venciendo, siempre venciendo. Y esto es porque Dios, el Señor Jesús es el vencedor y nosotros estamos en Él. Es muy importante entonces saber diferenciar si eres nacido de nuevo o si no eres nacido de nuevo, porque ese es el punto de partida. El punto de partida es el nuevo nacimiento. Ahora, dentro de las personas que han nacido de nuevo, muchas veces se vuelven a esclavizar al pecado. Hace unos días platicaba con una joven y me decía, oye, yo estuve en la iglesia mucho tiempo, pero después de un tiempo volví a caer otra vez en el pecado. Me volví a debilitar y me fui inclusive de la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque no mantuvo su victoria. Y esto a ella le hizo dudar y se preguntaba si verdaderamente había sido cristiana o no. Cuando el pecado entra a nuestra vida, a veces dudamos, llegan pensamientos, si realmente nacimos de nuevo o no. Igual no levanten la mano, pero dentro de ustedes pueden estar analizando esto que estoy compartiendo y sabemos que sucede eso, ¿no? Sabemos que si una persona está pecando, a veces llega el pensamiento de, híjole, ¿seré realmente nacido de nuevo? ¿No estaré teniendo algo aparente? Un chavo me decía, oye, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo yo o si es fruto del Espíritu? ¿Por qué? Porque llegan este tipo de confusiones, porque eso es precisamente lo que hace el pecado. El pecado viene y te confunde. Ahora, a pesar de que ya eres cristiano, de que ya naciste de nuevo, puedes ser arrastrado otra vez. Por eso de ahí el tema, manteniendo la victoria. No hay otra opción sino solamente Jesús. Si tú te alejas de Jesús, te vas a hundir más y más en el pecado. En una ocasión estaba el Señor Jesús con sus discípulos, ya se habían ido muchos, lo habían dejado y Jesús, el Señor, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, no hay otra forma en que tú puedas vencer el pecado si no es a través de la obra de Jesús. Y para eso estamos aquí. El deseo de mi corazón es que cada uno de ustedes puedan ser más que vencedores, es que ustedes le presenten guerra al pecado, que no se estén dejando dominar y que sepan que hay una solución a todas las cosas que podamos enfrentar. Para que una persona mantenga su victoria, hay cosas que tiene que dejar de hacer y hay cosas que tiene que hacer. Algo sucede si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, sucede que nos vamos debilitando, vamos dándole lugar al pecado. Por ejemplo, si alguien quiere subir de peso, hay cosas que tiene que hacer y hay cosas que tiene que dejar de hacer. Si alguien quiere bajar de peso, hay cosas que tiene que hacer y hay cosas que tiene que dejar de hacer. En cuanto a las victorias que nosotros o a la batalla que nosotros tenemos en el Señor, hay cosas que tenemos que dejar de hacer y hay cosas que tenemos que hacer para ser más que vencedores, para mantener nuestra victoria. La victoria no llega en sí sola. Jesús hizo todo en la cruz, pero nosotros tenemos que apropiarnos de la victoria del Señor. Es un error pensar que las cosas pasarán solas, o es un error pensar de que alguno de ustedes venga y diga, oye, estoy peleando, estoy luchando contra un pecado, ¿puedes orar por mí? Y es un error pensar que orando por ti solamente van a pasar las cosas. No, hay cosas que tú tienes que hacer y hay cosas que el Señor ha hecho, pero otras nos corresponden a nosotros. ¿Recuerdan ustedes al pueblo de Israel en Egipto? Bueno, Dios les abrió la puerta, pero ¿quiénes tenían que salir? Los egipcios.
¿Sí desayunaron? Sí. Bien. Bueno, el Señor les abrió el mar rojo, ¿y quiénes tenían que cruzar? Ellos. Dios le dijo a Josué que les iba a dar la tierra prometida, pero ¿quién la tenía que conquistar? Ellos. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas, pero nosotros somos quienes nos tenemos que apropiar de ellas y tenemos que mantener nuestra victoria. Y vamos a ver unos aspectos que ya lo han mencionado el día de ayer, pero creo que Dios quiere remarcar esto y solamente el Señor sabe por qué. Si el día de ayer a lo mejor, no sé, te quedó alguna cosa no muy clara, yo estoy seguro que Dios va a seguir hablándonos a través de estos días, a través de las siguientes enseñanzas. Y una de las cosas que tú tienes que dejar para que puedas mantener la victoria en el Señor es el ocio, que ya hablamos un poquito ayer de eso. ¿Qué es el ocio? A ver, participen para que no se nos duerman. ¿Qué es el ocio? ¿Qué entienden por el ocio? No hacer nada, dice acá, otro por acá. La pereza. ¿Qué más? No hacer nada. ¿Alguien más? Dormir. ¿Alguien más? El ocio. ¿Perder el tiempo? Sí, perder el tiempo. Miren, el ocio se define como cualquier actividad fuera de nuestras obligaciones y por tanto distinta al trabajo de las tareas domésticas. ¿Qué es el ocio? Estar haciendo alguna actividad que no la tienes que estar haciendo, que no es el momento para hacerla. Dios te ha dado la victoria, pero necesitas mantenerte en esa victoria. Necesitas trabajar en esa victoria. Y una de las cosas que tienes que poner en la cual tienes que poner atención es en el ocio, Hay cosas que tienes que dejar de hacer y una de ellas es dejar de ser ocioso. Y dejar de ser ocioso no tiene que ver solamente con no hacer nada o dormir. También tiene que ver con hacer cosas que no las tienes que estar haciendo en ese momento. Vamos a abrir la Biblia ahora en 2 de Samuel 11. Vamos a ver otra vez más el ejemplo de David. ¿Qué pecado cometió David? Vamos a leerlo acá en segundo libro de Samuel 11:1. ¿Se saben esa historia? ¿Alguien me puede decir qué pecado cometió David? Ya les dije. Muchos podemos decir que adulteró, pero antes de ese pecado del adulterio hubo otros pecados que los llevaron a ese, y uno de ellos es el ocio. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era tiempo de salir a la guerra, pero David se quedó a descansar. Ahora, ¿es malo descansar? Fíjense, no, si es tiempo de descansar. Si no es tiempo de descansar, está mal. O sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para salir de vacaciones. El problema es que no todo el tiempo hay que estar de vacaciones, o no todo el tiempo hay que estar descansando. Y David estaba haciendo algo que no le correspondía hacer. Ese es el tiempo. Miren, hay tiempo para estudiar. ¿Cuántos son estudiantes todavía? Levanten su mano. Hay muchos estudiantes. Bueno, pues estudien. O sea, parece raro decirlo, pero un estudiante, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Hace unos días platicaba con una persona y había reprobado la universidad. Y yo le decía, oye, es que es tiempo de estudiar.
y cuando tú estudias, honras a tus padres, porque tus padres se están esforzando por darte un estudio, por darte una capacitación. Y si tú no estás haciendo lo que te toca en el tiempo que te toca, puede ser que estés ocioso. Es tiempo de estudiar, estudia. Ahorita ya están de vacaciones, ¿no? Pues ahorita es tiempo de descansar. Pero en cuanto empiecen otra vez tiempo de estudiar, tienen que aplicarse. Tienen que aplicarse. Ahora, ¿cuántos trabajan ya? Levante su mano. Pues hay varios. Si trabajas, aplícate en el trabajo. Haz bien tu trabajo, sé un buen trabajador, no seas ocioso. O sea, tienes que ser un buen trabajador. Si tú estás en casa, como ahora que están de vacaciones, pues ayuda en casa, ayuda en las labores del hogar. Hay muchas cosas que hacer. Ayer el pastor David nos decía que pues hay muchas cosas en casa que podemos hacer. La cuestión es que tienes que alejarte del ocio, porque el ocio puede causarte mucho daño. El ocio puede causarte mucho daño, puede causarte muchas derrotas. El ocio es un descuido espiritual. Es un descuido espiritual y necesitamos estar ocupados. Tu mente necesita estar ocupado. Tu cuerpo necesita estar ocupado. Tu espíritu necesita estar ocupado en lo que Dios nos ha mandado hacer. En una ocasión un joven me estaba escribiendo y me decía que tenía problemas para dormir. ¿Cuántos tienen problemas para dormir? No levanten la mano, pero a lo mejor alguno tiene problemas para dormir. El tema es que tenía problemas para dormir, pero no tenía problemas para levantarse temprano. Bueno, más bien, él se levantaba tarde, ¿no? Entonces, oye, ¿a qué hora te duermes? No, pues es que son las 3 de la mañana y no me puedo dormir. ¿A qué hora te levantas? No, pues a las 12 del día. Siempre que te levantes tarde vas a tener problemas para dormir. ¿Es cierto o no? Entonces le pregunté, ¿trabajas? Me dijo, no trabajo. Él pensaba que hasta estaba endemoniado, que tenía ataques de demonios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Métete a trabajar. Levántate temprano, a las 6, 7 de la mañana, vete a trabajar y vas a ver cómo no vas a tener problemas para dormir. ¿Por qué? Porque el estar ocioso te trae muchos problemas en todos los ámbitos. Pero principalmente lo que estamos viendo ahorita es en el ámbito espiritual. Necesitas estar ocupado haciendo la voluntad de Dios. En el versículo 2 dice, y sucedió que un día al caer la tarde se levantó David. O sea, David era de los que, David era una persona que se había descuidado y ahora se estaba levantando tarde. La Biblia dice que de mañana vamos a buscar al Señor, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Pero pues David, el dulce cantor de Israel, se le había olvidado todos sus principios. Y es que se nos olvida, jóvenes, se nos olvida muchas cosas que nosotros aprendemos. Y necesitamos estar manteniéndonos alertas. Todas nuestras derrotas, escuchen bien esto, jóvenes, todas nuestras derrotas tienen una causa. Todas nuestras derrotas espirituales tienen una causa. El Señor no es el problema, porque Dios ya ha hecho todo para que nosotros venzamos. Pero si tú estás luchando con algo, mira, si alguien se está durmiendo, dale un codo santo. Así, oye, luego pues. Apocalipsis 2, versículo 4. Todas nuestras derrotas tienen una causa. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Miren, hasta el hecho de que te enojes tiene una causa. Si te sale la carne, tiene una causa. Y uno se sorprende porque dices, oye, pero yo no era así, o iba bien, ¿qué me pasó? Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál fue la causa? Dejó su primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Muchos jóvenes empiezan bien, nacen de nuevo, tienen un fuego por el Señor, no dejan de congregarse, están leyendo la Biblia, están cantándole al Señor, están ocupados en lo que tienen que estar ocupados, pero llega un momento en el que se descuidan y no mantienen su victoria, no mantienen la victoria que el Señor ya les había dado. Y en el caso de David fue un descuido de sus obligaciones. Fue el ocio el que le hizo que cayera en el pecado del adulterio. Así que si tú en esta hora, solamente Dios conoce tu corazón, y si tú en esta hora estás consciente que has estado siendo derrotado, tienes que analizar por qué esa derrota. ¿Por qué? Pregúntale al Señor por qué estás siendo derrotado, porque las derrotas espirituales pueden venir precedidas de un descuido espiritual. Todos sabemos que David había matado gigantes. Todos sabemos que David había hecho proezas en el Señor. Había hecho muchas cosas maravillosas, pero se descuidó. Se descuidó. Nadie llega al adulterio, nadie llega a un pecado, por ejemplo, como ingerir drogas, llegar a la fornicación. Nadie llega a esos pecados de la noche a la mañana. Vas caminando hacia ellos y empiezas con un descuido espiritual. David había desarrollado un reino, había ordenado la casa del Señor, pero se descuidó. Lo tremendo del ocio es que aparentemente no estás haciendo nada malo. Aparentemente no estás haciendo nada malo. Descansar está bien. Dormir un poco más, pues nos hace falta, ¿no? No sé si anoche se desvelaron, pero por ejemplo, ahorita no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Y hay gente que se duerme en las predicaciones. Pero ¿es malo dormir? Pues no es malo. Pero en las predicaciones, pues sí es malo. ¿Sí? O sea, ese es el tema del ocio, que muchas personas pueden argumentar y decir, oye, pero estamos viendo películas en las plataformas, pero son películas normales, son películas que son inofensivas, no tienen ningún contenido malo. Bueno, si estuvieran saliendo escenas pornográficas, pues sí, ¿no? Pero son cosas normales. Y eso no justifica el hecho de que estemos perdiendo el tiempo haciendo cosas que no está planeado por el Señor. Por ejemplo, ¿salir a patinar está mal? No, no está mal. O sea, ¿qué de malo tiene que alguien practique un deporte? No tiene nada de malo si es tiempo de practicar el deporte. Pero si no es tiempo de salir a patinar, si no es tiempo de practicar un deporte, pues sí, está mal. ¿Está mal tener redes sociales? No está mal tener redes sociales si lo usas para la gloria de Dios. Ahora, si te clavas en las redes sociales como ya lo veíamos ayer, pues todo eso está mal. Lo malo de todo es que traen a tu vida un descuido espiritual. Y miren, les repito, nadie cae en el pecado de la noche a la mañana. David no cayó en ese pecado de la noche a la mañana. Fue algo progresivo, fue un descuido espiritual, y este descuido espiritual no trajo consecuencias inmediatamente, pero te va debilitando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y el ocio es una parte que destruye y ha destruido a muchos jóvenes. El ocio te puede llevar a los pecados sexuales, te puede llevar al desánimo. El ocio te puede llevar a la apatía espiritual y inclusive hasta apatía física. El ocio te aparta de Dios. Y este punto puede ser una causa por lo cual tú eres vencido. ¿Cuál es la raíz por la cual te debilitaste? ¿Cuál es la raíz? Bueno, puede ser el ocio o pueden ser otras cosas.
¿Cuál es la raíz por la cual te empezó a vencer otra vez el pecado? Si ya eres cristiano, si ya eres nacido de nuevo, la victoria está asegurada siempre y cuando hagas la voluntad de Dios. No podemos descuidarnos, no podemos relajarnos. Si el hombre, conforme al corazón de Dios, se descuidó, significa que todos podemos en un determinado momento descuidarnos. Y el ocio es una de las cosas que Satanás usa para que tú te relajes. Es tiempo de estar en guerra. Miren, los jóvenes, los cristianos, todos, nunca dejamos de estar en guerra, siempre, siempre. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo estamos en guerra. Dile al que está a tu lado, todo el tiempo estás en guerra. Todo el tiempo. Bueno, no hay un día en el cual no haya una lucha contra la carne y contra el pecado, contra este mundo. No hay un día, todos los días, todos los días. Dice 2 de Timoteo 2:4, el versículo con el que empezábamos: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No podemos tomar vacaciones espirituales. Hay gente que toma vacaciones espirituales. No podemos decir, bueno, pues me voy a dar un tiempo. ¿Sabes qué? En esas vacaciones no me voy a congregar en la iglesia aquí físicamente. Voy a ver las transmisiones por internet. Y te tomas vacaciones espirituales. No podemos dejar de leer la Biblia. No podemos dejar de servir a Dios. Hay personas que dicen, bueno, me voy a dar un break. Voy a dejar de servir, un año sabático, a veces le llaman también. Voy a dejar de servir al Señor. Voy a dejar de leer la Biblia. Error. Los cristianos somos cristianos de tiempo completo. No debemos alejarnos de Dios. Bueno, estamos viendo entonces el tema del ocio. Por un lado está el ocio, pero por otro lado está el afán. El afán se define como deseo intenso o aspiración de algo. El afán es un esfuerzo al punto de llegar a una necesidad extrema, a un sobreesfuerzo. Y el afán tiene una similitud con el ocio. En ambos casos se salen de la voluntad de Dios. En ambos casos se sale de la voluntad de Dios. Esa es la similitud con el ocio. El afán es similar al ocio. Y la única manera de mantener la victoria es ni ser ocioso ni ser afanado, sino estar haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo en Él. Te puedes afanar por algún trabajo. Hay chavos que se afanan por algún trabajo porque son influenciados por este mundo y quieren aspirar a cosas por algún trabajo muy bueno, muy remunerado. ¿Les gustaría tener buenos trabajos? La respuesta es sí, pero no a costa de dejar al Señor. Ese es el punto. Porque si tú te afanas por un trabajo, este trabajo te puede desviar de Dios. También te puedes afanar por alguna persona, por alguien del mundo que no conoce de Dios y te puedes afanar y pues ya me gustó este chiquifilisteo, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Es la filisnena, ¿no? Te afanas y no es tiempo. No es tiempo. Oye, ya quiero tener un novio o una novia. ¿Cuántos años tienes? 17. No es tiempo, mira, mejor relájate y no te afanes. Sansón se afanó por una mujer que no era del pueblo de Dios y por lo tanto no era la voluntad de Dios. No te afanes. No te afanes, no te salgas de la voluntad de Dios. Porque Sansón fue vencido. El diablo conoce muchas veces por dónde atacar. Fíjense, en el caso de David fue el ocio. En el caso de Sansón fue una filisnena.
Cuida tu corazón con afanarte. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Te puedes afanar por un coche, por una casa, por muchas cosas te puedes afanar. Pero si te afanas, vas a ser derrotado. ¿Qué cosa tienes que quitar de tu vida? El afán. Cuando Satanás venga y te ofrezca cosas, quítalas de tu vida. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23, capítulo 23, versículo 1. Si te ofrece cosas que están fuera de la voluntad de Dios, si alguien te ofrece cosas que están fuera de la voluntad de Dios, no les hagas caso. Dice el versículo 1, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No codicies sus manjares. Si tienes allí algún compañero en el trabajo, aguas. No quieras lo que tiene él. Si no es la voluntad de Dios que tú lo tengas y te afanas por tener eso, vas a caer atrapado en el pecado y no vas a mantener la victoria. No deseemos lo que otro tiene. No deseemos lo que otro tiene, lo que tus compañeros en la escuela tienen. Si ya tienen un celular mejor que tú, no lo desees. Si tienen un iPad mejor que tú, tienen una casa mejor que tú, no lo desees. Hace unos días mi hija me preguntaba, me decía, papá, ¿y nosotros somos ricos? Sí. Le digo, pero analicemos la pregunta, ¿verdad? Porque es fácil decirle, no somos ricos. Somos ricos en el Señor, en la fe. Pero ¿por qué pregunta eso? Porque algo le dijeron en la escuela, ¿no? Oye, ¿de qué tamaño es tu casa? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Cuántos coches tienen? Etcétera. Y bueno, eso es en el caso de mi hija que está chiquita, pero en el caso de ustedes, Satanás les puede pintar todo un panorama y te empiezas a afanar y dices, cuando yo sea grande, me gustaría una casa aquí. En lugar de que tú puedas decir, cuando yo sea grande, me gustaría ser como el pastor fulano de tal, ¿no? Cuando yo sea grande me gustaría predicar de esta manera. Cuando yo sea grande me gustaría alabar al Señor de esta manera. Me gustaría que Dios me usara de esta manera. No, te empiezas a afanar por cosas materiales. Y necesitamos alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, porque la tentación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Entonces, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esto habla de que tienes que tener dominio propio y que no dejes que el afán te venza. Tenemos que tener dominio propio. Ahí en el versículo 4, fíjate lo que dice. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Cuántos ricos quieren ser aquí? No dicen amén, pero a lo mejor allí, levanten su mano los que quieren ser ricos. No, pues nadie. Mira, ya sí uno, un sincero. Pero fíjense, no te afanes. No pongas tus fuerzas, toda tu dedicación para tener algo mejor. Sé prudente y desiste. Versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Bueno, estamos en un país donde abundan las cosas y donde la gente quiere más y más y más. Pero tenemos que tener conciencia de que estamos en una guerra espiritual, en una lucha espiritual, en donde el afán
te va a destruir. El afán no te puede destruir. No es como una posibilidad de que te destruya. El afán te destruye. Si tú te dejas, te va a destruir. Tanto el ocio hay que quitarlo de nuestras vidas, como el afán también hay que quitarlo de nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, versículo 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tienes que aprovechar bien el tiempo. El hecho de que hayas venido a este lugar es una buena manera de aprovechar el tiempo. Damos gracias a Dios por los que hicieron el esfuerzo, y a pesar de que ya sabían que iba a estar un poco difícil, dijeron, vámonos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Es bueno estar aquí. Hay que aprovechar bien el tiempo. Ni el ocio ni el afán son buenos. Se aprovecha bien el tiempo haciendo la voluntad de Dios. Eso es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo, haciendo la voluntad de Dios. Tienes que dejar de alimentar tu naturaleza carnal, porque vivir de manera victoriosa es dejar también de alimentar la naturaleza carnal. Ya dijimos que para ser más que vencedores, para ser victoriosos, para mantener la victoria, tenemos que dejar de hacer unas cosas y luego tenemos que hacer otras. Tenemos que dejar el ocio, tenemos que dejar el afán, pero también tenemos que dejar de alimentar la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, jóvenes, es algo que está dentro de nosotros, que quiere ser alimentada, que quiere ser nutrida. La naturaleza carnal es como, vamos a ejemplificarlo con algo físico, es como aquel que toma Coca-Cola, y dice, todas las mañanas me tengo que tomar mi coquita, y de vidrio, bueno, allá de cristal, ¿no? Allá en México, dicen que esa es la buena, quién sabe. Pero ¿qué tal los que tomamos café? Oye, ya a ver, ¿qué horas son? No, las 10:30 y no me he tomado el expreso doble. Te electrificas, ¿verdad? Acá. Pero tu cuerpo lo está necesitando. El pecado, la naturaleza carnal que habita dentro de nosotros es algo así también, que te está pidiendo. ¿Ya viste una serie de Netflix y quieres ver otra? ¿O ya viste una serie en X plataforma y ya quieres ver otra? Y está ahí. Deja de alimentar la naturaleza carnal. ¿Cómo es que la naturaleza carnal se alimenta? Porque esto también es un problema por el cual no mantienes la victoria. Porque a veces que platicamos con muchachos que están siendo arrastrados por un pecado, lo que uno tiene que hacer es ver cuál es la fuente por medio de la cual se está fortaleciendo el pecado. Eso es muy importante. Por ejemplo, si alguien está batallando, luchando con la masturbación, oye, ¿por qué alguien está luchando con la masturbación? Porque está alimentando su naturaleza carnal de eso. Y eso es lo que tenemos que quitar para debilitar el pecado, para que no se fortalezca en nosotros. Y para eso muchas veces tenemos que alejarnos de las personas que te arrastran a hacer lo malo, personas o cosas. Tienes que alejarte. Obviamente no estoy hablando de salirnos del mundo, porque no se trata de que dejes de estudiar, no se trata de que dejes de trabajar, no se trata de que dejes de hacer lo que todos hacemos. Pero sí se trata de que te alejes de las personas que por gusto tuyo te estás acercando a ellas. Hace un tiempo platicaba con un joven, compartió ahí en su estado un video
y abrí su estado y vi que estaba este joven con unos amigos y estaban escuchando música del mundo. Estaban escuchando música que no alaba a Dios. Entonces le escribí: hola, ¿cómo estás? Le digo: bien. Oye, ya no te he visto en la reunión. Y me dijo: ¿sabe qué? He tenido unas luchas bien tremendas. Le digo: sí, has tenido luchas tremendas, pero juntándote con esas personas, déjame decirte que se te va a hacer difícil y casi imposible salir del pecado en los que estás batallando. Entonces, ¿cuántos quieren ser más que victoriosos, más que vencedores? ¿Cuántos quieren mantener la victoria? Aléjense de las personas que los están influenciando para mal. Fíjense, hace unos días compartí en mi estado una frase acerca del ocio. Y le puse ahí: el ocio es un descuido espiritual y no sé qué más, ya no me acuerdo. Pero algo así de lo que ya les compartí. Y un amigo ahí de la iglesia me dijo: oye, no, está poderosa esa frase. Digo: ¿sí te gusta? Sí. No está muy bien. Ya deja de jugar videojuegos entonces. Así. Y le puse un GIF bueno, no les digo de qué, pero le puse un GIF ahí donde pum, un zape, ¿no? ¿Por qué? Porque de este desafío juvenil se van a ir equipados, jóvenes. Pero no crean que de aquí ya se van equipados y ya no hay nada que hacer. No, tienen mucho que hacer. Y una de las cosas que tienen que hacer día tras día es alejarse de aquellas personas que te arrastran para hacer lo malo. Y este joven que les decía que en su estado publicó un video, iba con amigos escuchando música del mundo, le dije: así no puedes vencer, así no vas a poder vencer. ¿Realmente quieren mantener la victoria? Bueno, ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. Si un militar tiene doble trabajo, va a quedar mal con alguno. Nosotros no podemos tener doble vida o doble moral. Estamos aquí en la iglesia y aquí todo bien. Alabamos al Señor, escuchamos predicaciones, pero ¿qué es lo que tú haces después de aquí? ¿Con quiénes te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿De quiénes te estás influenciando? Todo pecado tiene una raíz. Algo estás haciendo mal. Puedes acercarte con los pastores, con tus líderes y puedes decirle: oye, ¿sabes qué? Es que me está pasando esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La raíz. Hay que cortar las cosas de raíz. Mira, aléjate de las cosas que te alejan de Dios. No te alejes del Señor. No te alejes del Señor, porque lo que sucede es que te empiezas a debilitar y lo que a veces hacen es dejar de congregarse, dejar de leer la Biblia. A veces platico con personas y les digo: mira, ahorita que ya te vas a poner las pilas, se te va a hacer bien difícil leer, se te va a hacer bien difícil orar, pero échale ganas, esfuérzate. Tienes que alejarte del chico o la chica que te está haciendo caer. Si ya te enamoraste de la filisnena, mejor busca una chiquisierva. Enamórate de una chiquisierva y deja a la filisnena por allá. Pero miren, sean determinantes. Llegó un joven también y me dijo que le estaba gustando una de su escuela. Y le digo: ¿es cristiana? No. Y yo veía al soldado caído, ¿no? Ya casi por ser derrotado le iban a cortar la cabeza y todo. Y dije: esta oveja no puede ser del diablo, ¿verdad? Sí, no, es que bueno, a mí sí me da, me siento mal, pero no mal en el sentido de que pues el diablo se esté llevando a los jóvenes. O sea,
Bueno, yo soy celoso de eso. No son mis hijos, porque si fueran mis hijos, no se crean. Pero, híjole, a veces se descuidan y cuando ya te das cuenta o ya vienen y te platican las cosas, ya están a punto de irse al mundo o ya están a punto de hacer algo. Y le dije, ¿sabes qué? Le pregunté, ¿ya le pasaste tu número de celular? ¿Ya le pasaste tu WhatsApp? Ya, híjole, ya. Le digo, ¿y qué? ¿Quieres salir? Porque a veces no quieren salir, ¿verdad? No, nomás venía a avisar que ya me voy con la Filisnena. ¿Quieres salir? Sí. Ok, mira, lo que vas a hacer es mandarla a volar. Bueno, no así. Digo, bloquéala, elimínala. Es que la quiero evangelizar. No. Ya, es que está alimentando su naturaleza carnal y eso lo va debilitando cada vez más. Miren, el pecado empieza a minar nuestra vida y empieza a hacerte pensar que lo que estás haciendo no es tan malo. Y eso es un error. Está mal. La Biblia dice que es pecado. Te empiezas a hacer ilusiones. Empiezas a minimizar la Biblia, a darle menos valor. Y entonces eres derrotado. Pero para que mantengas la victoria, no alimentes tu carne. Ahora, ¿qué otras cosas puedes hacer? Ya vimos algunas cosas que tienes que quitar. Bueno, haz buen uso de tu tiempo. Dice 2 de Timoteo 2:4, el versículo inicial: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados, jóvenes, del Señor. Somos soldados del Señor y necesitamos pelear bien las batallas del Señor. Necesitamos ser dedicados a Dios. Necesitamos ser consagrados a Dios. Si Dios ya te reclutó, si tú ya perteneces al ejército del Señor, tienes que presentar batalla. Dios nos ha dado la victoria por medio de la obra de Jesús, por medio de su sacrificio, pero nosotros tenemos que estar firmes peleando las batallas del Señor. No debemos de ser fácilmente derrotados. Vamos a 2 de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Biblia al día dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo te vas a fortalecer? Haciendo buen uso de tu tiempo, fortaleciéndote entonces en la gracia de Dios. Si tú realmente quieres mantener la victoria que Dios te ha dado, necesitas fortalecerte en Dios. Fortalecerte en Dios día tras día. Tienes que saber que nuestra vida es totalmente dependiente de Dios. Mientras más tiempo pases conectado con el Señor, más fuerte espiritualmente vas a tener. No hay un pecado que no se pueda vencer. Sé que cuando estamos débiles espiritualmente sentimos que no podemos. Nos sentimos con la imposibilidad de vencer los pecados. Pero ese es el engaño de Satanás. Porque con Dios todo es posible. No podemos vencer sin la ayuda de Dios. Con Dios vamos a poder vencer. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Lo que les estoy compartiendo es que estas cosas de quitar el ocio, quitar el afán, no fortalecer la carne, sino debilitarla, no alimentándola, siempre es con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, a través de la obra que el Señor ha hecho. Y miren, Dios nos ha dejado muchas cosas, muchas herramientas con las cuales podemos vencer. No sé si ustedes, yo creo que la gran mayoría lo ha hecho, pero ¿han visto aquellos videojuegos en los cuales desbloqueaban armas? Ya, ahora nadie. Ahora va la pregunta de nuevo. ¿Has visto esos videojuegos en los cuales vas desbloqueando armas conforme vas avanzando? ¿Armas de guerra? ¿Sí? Bueno, había un juego que se llamaba Mario Bros. Hace muchos años. Y salía el honguito, ¿no?
¿Sí era ese, el del honguito? Y salía un honguito y te hacías más fuerte. Y luego otro corrías más y no sé qué tanto salía. Desbloqueábamos armas o herramientas en las cuales, o por medio de las cuales podíamos ganar. Bueno, este símil, esta analogía, se tiene que hacer porque ahora pues ya no se hacen símiles o analogías que tengan que ver con el terreno o campos. El sembrador salió a sembrar, dijo el Señor Jesús. Ahora es Mario Bros, ¿verdad? Pero lo que quiero que recalcar o que podamos entender es que Dios nos ha dejado una serie de herramientas, de cosas para que nos podamos fortalecer. Dios nos ha dejado cosas por medio de las cuales nos podemos hacer más fuertes. Necesitamos agarrar, tomar todas las herramientas que Dios nos ha dejado. Ustedes ven a los militares, a los soldados, y hay algunos soldados especiales que tienen un montón de armas y sacan una pistola por acá. Bueno, primero tienen acá un arma larga y luego sacan una pistola por acá y luego por acá sacan otra más y luego una granada por acá y luego otro por acá y otro por acá y sacan un cuchillo por aquí y van armados hasta los dientes. Van bien armados. ¿Tú de qué tipo de soldado eres? ¿Eres un soldado bien equipado o eres un soldado que todavía se está equipando? Porque si eres un soldado que apenas se está equipando, yo quiero decirte que puedes en el Señor acceder a muchas armas que Dios tiene para ti. No es, esto quiero que quede en tu corazón, no es la voluntad de Dios que pierdas las batallas, ni una. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos vencedores en Él. No es la voluntad de Dios que pierdas las batallas. La voluntad del Señor es que seamos victoriosos. Y todo guerrero, todo soldado debe de estar bien nutrido y fuerte. ¿Han visto a un militar, a un soldado débil? Yo nunca he visto un soldado débil. Tuve 2 hermanos que fueron militares y a veces, bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, a veces iba a visitarlos ahí donde estaban y todos los soldados, bien. Los marinos, no, pues así grandes, fuertes, bien entrenados. Nosotros tenemos que ser soldados bien nutridos y la única manera en que nos podemos nutrir es con la palabra de Dios. Así que deja el ocio y métete más a la palabra de Dios. Métete más, nutre tu vida, nutre tu alma, nutre tu espíritu con la palabra de Dios. La palabra de Dios está al alcance de todos. Y yo quiero decirte también que un joven que está bien nutrido en la palabra de Dios es un joven que no va a ser fácil de ser vencido. Miren, los que son vencidos son aquellos que están débiles en la palabra de Dios. Pero un joven que se está nutriendo, no. Un joven que se está alimentando de la palabra de Dios difícilmente será vencido. En la carta y en esa misma carta, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esta palabra persistir significa permanecer, significa continuar, significa quedarse en lo que has aprendido. Jóvenes, necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Somos dependientes de la palabra de Dios. Y para mantener nuestra victoria debemos mantenernos en la palabra de Dios. Para mantener nuestra victoria necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. Si tú estás siendo derrotado o has estado débil en la fe,
pregúntate esto: ¿he permanecido en la palabra de Dios o me he alejado? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, pero permanece en ello. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la voluntad de Dios para ti. Permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Esto te va a dar una fuerza espiritual, porque cuando alguien es vencido por el pecado, una de las cosas que dejó de lado es la palabra de Dios. Pero mientras tú te mantengas en la palabra de Dios, vas a estar fuerte espiritualmente. Si cambias el ocio, si cambias el afán por la palabra de Dios, vas a estar fuerte espiritualmente. En una ocasión una persona me decía: oye, Arsenio, ¿cuánto ganas? ¿Qué has hecho en tu vida? Y él me decía: mira, yo ya me compré este rancho y cada año estoy comprando unas hectáreas por allí. Tengo esta casa, tengo esto, tengo aquello. Me decía, es un familiar y es cristiano. Entonces yo le preguntaba: oye, ¿y cuántos versículos de la Biblia te sabes? Oye, ¿y cuántas almas has ganado para Cristo? Y ya le fue bajando, ¿no? Así como que, no, bueno, sí, ya le voy a echar ganas. Pero siempre que me hablaba, siempre me decía: no, mira, esta semana gané tanto. Esa semana gané tanto. Y su mente está ahí y es cristiano. Por eso es muy importante que tú cambies esas cosas por la palabra de Dios, porque todo lo que hagas en este mundo aquí se va a quedar. Y si te afanas, puede ser que tú también te quedes acá, que el afán te atrape, te consuma, te devore y no llegues al cielo. ¿De qué estás poniendo en lugar de la palabra de Dios? ¿Le estás dando la importancia a la palabra de Dios? Es importante que tú sepas que solamente alimentándote de la palabra de Dios vas a poder ser más que vencedor. Que te metas al instituto bíblico en línea, o que vengas a los discipulados que te dan acá en la iglesia, que estés allí congregándote, alimentándote, que tengas hábitos de lectura. Necesitas meterte en la palabra de Dios. Acuérdate lo que dice la Biblia, que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro, si tú desconoces todo lo que Dios ha hecho por ti, vas a ser destruido. Pero mientras más conocimiento tengas de Dios, vas a estar más fuerte. Otra de las herramientas que también tenemos es la oración. La oración. Alguien ha dicho que las batallas se ganan de rodillas. Si tú eres un joven, una señorita que no ora, ¿cómo vas a vencer? Bueno, deja el ocio, deja el afán y métete más a la oración. Métete más a la palabra. Métete, ora al Señor. Orar es una herramienta que Dios nos ha dejado y que está al alcance de todos. Dios nos ha abierto las puertas de su casa para que nosotros entremos a Él. Ahora, ninguno es derrotado cuando vive en la presencia del Señor. Ninguno es derrotado. Un lugar seguro donde nunca serás derrotado, ¿qué crees que es? En la presencia de Dios. Si estás siendo tentado, si estás siendo atacado, huye a la presencia del Señor. Dice la Biblia que el conejo hace su casa en la roca. Imagínate la inteligencia del conejo. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que estar allí en la presencia del Señor, orando. ¿Estás siendo tentado? Métete en oración. Ora, lee la Biblia. Aléjate de esas cosas que te están atacando. Dice Salmo 44,
46. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando ha llegado algún joven conmigo y me dice, oye Arsenio, estoy batallando con esto, o ¿sabes qué? Ya la regué. Hay jóvenes muy sinceros que llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya pequé. Una de las preguntas es, ¿dejaste la oración? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, generalmente se deja la oración, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. O sea, venga lo que venga, en la presencia del Señor estamos seguros. En la presencia del Señor estamos seguros. No hay un pecado que no pueda ser vencido en la presencia de Dios. Cualquier pecado, cualquier pecado. Oye, hasta el homosexualismo, hasta el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Oye, que cuando era chico maté a alguien y no tengo libertad, todo eso lo puedes superar en la presencia del Señor. Cualquier cosa que tú pongas allí, porque Dios es nuestra victoria, porque Jesús es el vencedor y nosotros somos vencedores en Él. Todas las batallas del Señor se ganan de rodillas. Miren, Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, 20 y al 22. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, clamaron a Dios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías, a los moradores de Jerusalén, de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, orando. Mantén tu victoria orando todos los días. Cuando te levantas, ora. Cuando te acuestas, ora. En el día, ora. En todo tiempo. ¿Cómo mantenía la victoria Daniel? Orando. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Daniel no la tenía fácil. Vivía en un mundo muy malo, más malo que el lugar de donde nosotros venimos o donde vivimos nosotros. Pero una persona que deja de orar es una persona que está caminando ya hacia el pecado. Miren, si tú dejas de orar, vas camino a la derrota. A lo mejor no estás siendo derrotado, pero vas camino a la derrota. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los militares son militares de tiempo completo. El cristiano, como tú y yo, debemos de ser cristianos de tiempo completo. Hay mucho que hacer. No tenemos tiempo para estar ociosos, no tenemos tiempo para estar afanados. Hay muchas cosas que hacer en el Señor, jóvenes. Dios tiene planes con sus vidas, pero en primer lugar tienen que vivir en victoria. ¿Cómo Dios te va a usar si tú no vives en victoria? Mantén la victoria en el Señor y el que tú seas útil en la obra va a ser algo natural. Si tú estás bien con Dios, estás consagrado a Dios, estás caminando con Él, Dios te va a usar. Pero necesitas estar fortalecido en el Señor. Somos guerreros del Señor. Necesitamos estar enfocados en sus batallas. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí para que tú y yo nos fortalezcamos y saliendo de este lugar sigamos peleando las batallas. Dios quiere levantar un pueblo celoso de buenas obras, jóvenes que hagan la diferencia,
Jóvenes que sean dignos representantes de Cristo. El nombre de cristiano se ha devaluado mucho. El título del soy cristiano se ha devaluado mucho. Ahora todo el mundo es cristiano. Pero nosotros estamos aquí, tú estás aquí, Dios te ha traído aquí para que te equipes, para que seas un digno representante de Él, para que vivas una vida en santidad, para que mantengas tu victoria, para que estés caminando con el Señor. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar. Si tú has estado siendo derrotado, Dios te quiere dar la victoria, pero necesitas tú aplicarte. En Dios hay esperanza. En Dios hay victoria. Yo te invito a que cierres tus ojos. Que tú en esta hora puedas meditar en Dios y decirle: Señor, quiero ser un soldado victorioso. Quiero mantener esa victoria que tú me has dado. En Dios, sí. En Dios, jóvenes, hay victoria. En Dios hay esperanza. Analiza en tu corazón las cosas que tienes que dejar de hacer y las cosas que tienes que empezar a hacer. Señor, en esta hora venimos delante de ti, de tu hermosa presencia, para reconocer, Señor, que hay cosas que necesitamos quitar de nuestras vidas. Hemos estado, Señor, aprendiendo de tu palabra y vemos cómo cosas al parecer indefensas pueden destruir nuestras vidas, como es el ocio. Otras cosas como el afán nos pueden destruir, el estar alimentando a nuestra carne. Queremos ser personas que usemos el tiempo correctamente, ser diligentes, jóvenes consagrados a ti, jóvenes entregados a ti, jóvenes que estamos viviendo el día a día para ti, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que derrames tu gracia, derrames tu Espíritu Santo, Señor, sobre sus vidas y ellos puedan caminar contigo, Señor, porque tú quieres usarlos, tú quieres bendecirlos. Tú quieres, Señor, que esta juventud sea un instrumento tuyo. Pero en primer lugar tenemos que estar bien delante de ti, siendo jóvenes victoriosos, siendo jóvenes que hemos dejado el mundo a un lado y estamos caminando contigo, Señor. Bendice a tus jóvenes, que esta palabra, Señor, quede, Señor, allí en sus corazones y que tú puedas obrar y que puedas traer frutos, Señor. Que tus soldados puedan estar fortalecidos con todo poder en el hombre interior por tu Espíritu, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama tu gracia, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Damos un aplauso, Señor. Gracias, Señor.